Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien hoy y bueno, hoy quiero continuar hablándoles de un tema que hace más o menos un mes he estado tratando aquí en el canal y subí un videíto, se los voy a dejar aquí para que lo vean y se pongan un poco más en contexto de lo que les voy a hablar hoy. Bienvenidos a este canal Alicia de Maravilla y bueno, hoy les voy a seguir contando parte de esa experiencia que tuve porque hay muchas cosas que a nivel profesional, como escritora, como contadora de historias, como una persona que se considera artista en progreso, ¿no? Como le llamo yo, una aprendiz eterna, he podido también aportar, ¿no? Desde esa experiencia, lo que he vivido como persona y cómo ha sido todo ese proceso y cómo ha sido para mí ese cambio tan grande. Y me parece importante porque no se trata solamente de literatura, la vida, sino de ver la vida del autor que realiza el libro. Y es que todos somos autores de una propia vida, somos autores de un camino que decidimos seguir y por consiguiente nuestro libro escrito o nuestra historia o nuestra película, como lo queramos ver, va a tener el tinte de lo que hayamos vivido como experiencia. Bueno, y algo que me parece muy importante de hablar hoy es el motivo por el cual yo decido no empezar a buscar la verdad. Y es que creo que desde que nacemos todos los seres humanos empezamos a buscar la verdad, buscamos algo que nos llene, algo que nos satisfaga. Y por eso no es ningún secreto que el arte se convierte en uno de los medios más usados para ello. Yo era una de las que pensaba antes, les confieso, que la poesía o la literatura me salvaba de los problemas o las situaciones y escucho todavía muchos de mis colegas que piensan algo como esto. Sin embargo, hay algo puntual y que debo aclarar acá y precisamente de esa transición, porque cuando tú piensas que lo que tienes como persona es lo que te lleva a tener satisfacción o lo que te lleva a llenar eso que estás buscando llenar desde siempre, esos vacíos, estás centrado en ti. Y es algo que yo toco mucho en el video anterior y es la nueva era como una doctrina, filosofía, religión, como lo queramos ver, como un modo de vida, lo que busca siempre es centrarse en el yo. ¿No? Y por eso vienen las afirmaciones, la manifestación de cosas hacia mi persona, ¿no? Yo lo he dicho en otros momentos, cuando tú manifiestas, no manifiestas hacia los demás, sino hacia ti mismo, es una manifestación constante hacia el yo. Y esa es una gran diferencia en lo que he vivido desde el cristianismo y me voy a enfocar puntualmente en algo que hice también en esa búsqueda de la verdad cuando no era cristiana y fue el tema de la conspiración. Bueno, y es que las teorías de la conspiración son muchas y aunque esto no podríamos denominarlo parte de la nueva era, sí es algo que también se suma a esa búsqueda de la verdad. Y dentro de las cosas que yo solía hacer era buscar explicaciones en teorías de algo que me parecía lógico, ¿no? Y entonces empecé a involucrarme en el mundo de la conspiración y aunque no pertenece directamente a lo que llamamos nueva era, sí tiene que ver, y lo digo porque conocí personas que también entraban en este mundo y de este mundo salían muy fácilmente hacia el mundo de la nueva era. Es como si hubiera una conexión, ¿no? Cuando hablamos, digamos, de cosas que están pasando en el mundo que sabemos que son reales, ¿no? Por ejemplo, hablamos de agendas. Sí, aquí les estoy dejando el nombre para que no me vayan a vetar, aunque yo creo que estos videos los vetan sí o sí por el tema que yo trato. Sin embargo, igual lo dejo aquí escrito. O cuando hablamos de cosas que generalmente la gente considera conspiración, sabemos que no son realmente conspiración, sino que están sucediendo. Entonces me gustaba mucho investigar sobre este tema. Siempre la curiosidad y la necesidad de saber me llevó a involucrarme en muchas cosas. Y esta fue una de las cosas que solía hacer para buscar la verdad, ¿no? Y la verdad se centra en dónde estamos ubicados nosotros, ¿no? ¿Qué es este mundo en realidad? Y sobre todo de dónde provenimos, ¿no? Porque siempre es la búsqueda de esa conexión con el inicio, de dónde es que nosotros venimos y para dónde es que vamos. Un dicho muy popular en mi país
que dice precisamente, si tú sabes de dónde vienes, vas a saber para dónde vas. Y aquí se conecta mucho esa búsqueda insaciable que tenemos los seres humanos por encontrar nuestro propio origen. Hay muchos canales, un canal en particular que yo seguía, que tenía un nombre parecido a esto, ¿no? Como el origen, y se habla mucho del origen, en este caso no es de la evolución, que es otra de las teorías muy conectadas con la New Age, y es que la New Age es una mezcolanza de muchas cosas, ¿no? Y una puerta que tú abres que te lleva a otra puerta y luego a otra puerta. ¿Cuál es el gran problema de este tipo de filosofías? Que generalmente son muy abiertas, ¿no? Y lo he hablado con otras personas. El problema es que tú terminas por aceptar y por ceder tus principios originales porque en realidad no hay una línea fronteriza, no hay una limitación con un concepto y el otro, y por eso se fluctúa tanto entre teorías de la conspiración y procesos espirituales, como lo hablaba yo en el video pasado, ¿no? En los cuales vamos a aplicar prácticas religiosas de una religión que desconocemos, por ejemplo, y pensamos que no es religión y que no son prácticas religiosas, pero que en realidad todo está conectado con esa búsqueda del ser por encontrarse a sí mismo y por encontrar su origen. Y bueno, continuando con lo que les estaba comentando, les decía que es una línea muy pequeñita, no hay como una conexión directa entre una cosa y la otra. Y cuando buscamos esa verdad, ese origen, terminamos abriendo muchas puertas. ¿Cuál es el peligro real, no? Para no hacer muy largo el video, porque voy a estar haciendo, como les digo, videos como enlazados unos con otros sobre el tema. Y es que cuando no tenemos un límite frente a principios, terminamos por ceder a muchas cosas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo no tenía claridad sobre mi origen, y eso es un problema, ¿no? ¿De dónde vengo yo? Entonces, en algunas teorías de la conspiración se habla, por ejemplo, de los reptilianos, que son una raza alienígena que es superior, digámoslo así, y se mezcló con los humanos, y entonces hay unos humanos que se convierten y hay unos humanos que terminan siendo líderes, que pueden ser eso. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿será que nosotros venimos de allá? ¿Sí? Entonces va sumando más teorías y más teorías a esa búsqueda de tu origen. Algo que normalmente me sucedía era precisamente la necesidad de entender por qué me sentía diferente. Creo que es que a todos nos ha sucedido que sabemos, entendemos que no somos de este mundo, no, que este mundo nos es ajeno, que algo nos causa problema con lo que pasa en este mundo. Y es que es lógico, somos seres también espirituales, somos carne, lo que llamaríamos el cuerpo, está la mente, que es el alma, y el espíritu, ¿no? Y aquí hablamos de lo que el cristianismo llama la Trinidad también en los seres humanos. Y normalmente nosotros nos preocupamos mucho por alimentar el cuerpo, por cuidarlo, por ejercitarlo, por estar pendiente cómo nos vemos por fuera, pero muchas veces dejamos de lado el espíritu, ¿no? La mente también la alimentamos de algunas formas, pero también es una alimentación básica, digamos desde lo intelectual, los libros, las diferentes áreas humanas, la filosofía, la historia, la ciencia, pero el alma también necesita otro tipo de alimento que generalmente no se le da. Entonces aquí es cuando viene a llenar ese vacío las diferentes doctrinas. Aquí es donde estas doctrinas o filosofías entran a llenar ese espacio, ¿no? Que nosotros estamos buscando incansablemente llenar. Y es, bueno, quiero llenar ese hueco, ¿no? Completar el rompecabezas que no sé cómo hacer para completarlo, ¿no? ¿Cuál es la pieza que me hace falta? Y cuando yo descubro el origen desde el Génesis, ¿no? Me parece maravilloso porque aunque yo ya lo había escuchado cuando era una niña, ¿no? Porque muchos de nosotros ya hemos conocido de la historia del Génesis, de la historia del origen del hombre desde el Génesis, aunque muchos consideren que es ficción, que es mucho más absurdo que otras teorías, como la de los extraterrestres o la de la evolución de Darwin. Para mí, dentro de mi experiencia, inicialmente sonó algo coherente, ¿no? Sonó algo lógico, algo que yo podía lidiar,
Sin embargo, al inicio no lo entendía muy bien. Y luego vino la experiencia más profunda con Dios, específicamente con Jesucristo, en donde yo ya empiezo a comprender en realidad que es muy probable que esta teoría, que ya no es teoría para mí, sea cierta y que el origen provenga de un ser superior que creó todo lo que yo veo. Y bueno, yo les dejo hasta acá porque el siguiente video voy a desarrollar más el tema puntual del origen y de cómo la New Age también nos cubre esta parte del origen y por qué, si lo hablamos a nivel histórico y lo vamos a mirar desde otras áreas humanas también, esos orígenes son muy difusos. Sin embargo, es algo que la gente cree muy fácilmente, ¿no? Les voy a dejar aquí un tema específicamente que voy a tratar en el otro video para que me acompañen, que es, por ejemplo, el Dios de Spinoza, ¿no? El Dios de Spinoza, que es este Dios universo, que la nueva era menciona muchísimo y que podemos conectar incluso un poco con la conspiración, aunque en la conspiración se habla del universo y muchos de los conspiranoicos, como se les llama, hablan del creador. O sea, hay que tener en cuenta que muchos conspiranoicos creen en la existencia del Dios y un Dios más cercano al judío cristiano que al Dios de Spinoza de la nueva era. Bueno, y con esto dejo el video hasta acá. La idea es que voy a seguir grabando otros videitos donde voy a seguir explicando poco a poco, ir hilando un video con el otro. Y les recuerdo, aquí está mi red social de TikTok, aquí se las estoy dejando en la pantalla porque suelo hacer todas las semanas en vivos donde trato temas como estos, no siempre sobre la New Age o mi transición hacia el cristianismo, mi experiencia específicamente y cómo ha afectado todas las áreas de mi vida, no solamente el área espiritual, como les decía, sino a nivel literario, ¿sí? A nivel de cómo concibo yo la vida, de cómo veo ahora las historias y lo que narro y el mensaje que dejo, ¿no? Que es supremamente importante, porque cuando nosotros seguimos una corriente filosófica o religiosa o como la gente la quiera llamar, algo que debemos tener muy claro es cuál es el mensaje que me están brindando a mí y cuál es el mensaje que de acuerdo a eso yo voy a entregar. Y ahí es donde voy a hacer énfasis mucho en los videos próximos para que ustedes me apoyen, se encuentran aquí conmigo nuevamente en este canal que, como les digo, pues habla de muchas cosas centrado en la literatura y por supuesto centrado en cómo eso afecta también al autor de quien hace la literatura posible, que es el ser humano, ¿no? Dios los bendiga en demasía. Recuerden que ustedes son los únicos que crean su propia historia. No se olviden que depende de nosotros y el camino que decidamos, la historia que vamos a construir para nosotros y para los demás. Dios los bendiga en demasía. Nos vemos en un próximo videito. Chao.